El día de mi boda, mi prometido me dejó en el altar para socorrer a su madre manipuladora. Entonces dije basta. Tengo 28 años, y debería haber visto las banderas rojas hace 2 años cuando conocí a su madre por primera vez. Pero el amor nos ciega. ¿No es así? O quizás solo era lo suficientemente ingenua como para creer que las cosas cambiarían una vez que nos casáramos. Mi prometido tiene 32 años, lo suficientemente exitoso, guapo de esa manera genérica que hace que las madres aprueben. Pero hay un problema. Nunca cortó el cordón umbilical. No metafóricamente. Literalmente su madre de 58 años controla todos los aspectos de su vida, y por extensión, la mía. Tomemos ayer, por ejemplo. Estábamos conduciendo para ver lugares de boda, y naturalmente me dirigí al asiento del pasajero. Oh, no, querida, gorjeó su madre desde detrás de nosotros. El asiento delantero es para la familia. Se deslizó pasándome con esa sonrisa empalagosa que he aprendido a despreciar. Mi prometido ni siquiera parpadeó. Solo se encogió de hombros, disculpándose mientras yo subía al asiento trasero como una niña. Esta es mi vida ahora. Ella elige su ropa. El azul marino te queda mejor que el negro, cariño. Reacomoda nuestro apartamento cuando nos visita. Este sofá se vería mucho mejor contra esa pared. Incluso tiene opiniones sobre nuestro dormitorio, comentando sobre el número de hilos de nuestras sábanas y sugiriendo que necesitamos iluminación más romántica, con un guiño que me eriza la piel. La peor parte, él está de acuerdo con todo. Todo. Absolutamente todo. Solo se preocupa por nosotros. Me dice cuando trato de sacarlo a colación. Quiere lo mejor. ¿Pero lo mejor para quién? Ciertamente no para mí, sentándome en cabinas de restaurante mientras ella le da bocados de postre como si fuera un niño de 5 años. No para mí, escuchando sus opiniones detalladas sobre cuándo deberíamos empezar a tener hijos y cuántos deberíamos tener. No para mí, viendo a mi prometido adulto llamar a su madre 3 veces al día para reportar su paradero como un adolescente con toque de queda. He tratado de hablar con él sobre límites. Dios sabe que lo he intentado. Pero cada conversación termina de la misma manera, con él defendiéndola y yo sintiéndome como la irrazonable. Solo está emocionada por la boda, dirá. O, se está poniendo mayor. Necesitamos tener paciencia. Paciencia. He sido paciente durante 2 años viendo a esta mujer orquestar toda nuestra relación desde las líneas laterales. Ella escogió nuestro anillo de compromiso. Los diamantes son tan clásicos, ¿no crees? Ella eligió nuestro lugar de boda. El club de campo tiene jardines tan hermosos. Incluso insistió en aprobar nuestra lista de invitados, tachando amigos que consideraba influencias inapropiadas. Y mañana es el día de nuestra boda. Mañana se supone que voy a caminar por ese pasillo y prometer amar, honrar y aparentemente compartir a mi esposo con su madre por el resto de mi vida. Pero mientras estoy sentada aquí esta noche, mirando mi vestido de novia colgado en el armario, algo dentro de mí grita que esto no está bien. Así no es como se supone que se sienta el amor. No debería tener que competir con mi futura suegra por la atención de mi propio esposo. La cena de ensayo fue la gota que derramó el vaso. Se levantó e hizo un discurso sobre cómo ninguna mujer jamás lo amará como lo ama su madre, y cómo espera que yo cuide bien a su niñito. Toda la habitación quedó en silencio. Incluso mis padres se veían incómodos. No me estoy casando con un hombre. Me estoy casando con un niño que nunca creció, y su madre se está asegurando de que nunca lo haga. Pero ya es demasiado tarde, ¿no? La iglesia está reservada, las flores están arregladas. 200 personas esperan una boda mañana. Mi vestido costó más que mi auto. Los depósitos no son reembolsables. Quizás estoy exagerando. Quizás todas las suegras son así. Quizás solo necesito ajustar mis expectativas y aprender a compartir. Pero en el fondo, en un lugar que he estado tratando de ignorar, sé la verdad. Sé que mañana me estaré inscribiendo para toda una vida de quedar en segundo lugar en mi propio matrimonio, y no sé si puedo hacerlo. La mañana de mi boda, desperté con un nudo en el estómago que no tenía nada que ver con nervios preceremonia. Apenas había dormido, reproduciendo ese discurso de la cena de ensayo una y otra vez en mi cabeza. Pero el show debe continuar, ¿verdad? Cabello, maquillaje, fotografías. Mis damas de honor revoloteaban a mi alrededor, alabando lo hermoso que se veía todo. La iglesia estaba decorada exactamente como su madre había visualizado. Rosas blancas y aliento de bebé. Elegante pero de alguna manera frío. Nada que yo habría elegido. Estaba parada en la parte trasera de la iglesia con las perlas de mi abuela, y un vestido que costó más que mi primer auto. 200 invitados llenaron cada banco. Mi padre apretó mi brazo y susurró. «Te ves radiante, cariño. ¿Estás lista?» ¿Lo estaba? Mi corazón estaba martillando contra mis costillas, pero no de emoción, de pavor. Comenzamos la procesión. Mis damas de honor se deslizaron por el pasillo en sus vestidos rosa pálido. Otra elección hecha por su madre, naturalmente. Luego fue mi turno. Todos los rostros se volvieron hacia mí, sonriendo, expectantes. Ahí estaba él, esperando en el altar en su traje azul marino, el que ella había insistido que usara. Se veía nervioso, jugueteando con su corbata. Detrás de él estaba su padrino, su primo que había volado desde Seattle, y ahí, en el primer banco, se sentaba su madre en un elaborado vestido color crema, que definitivamente estaba demasiado cerca del blanco para la etiqueta de bodas. Ella brillaba como si fuera la novia. La ceremonia comenzó hermosamente. El ministro habló sobre el amor, el compromiso, la asociación, todas las cosas que había esperado encontrar en el matrimonio. Llegamos al intercambio de votos, el momento que había estado tanto anticipando como temiendo.
El ministro preguntó si alguien tenía objeciones a esta unión. La iglesia quedó en silencio, como las iglesias hacen durante esa pausa ceremonial. Y entonces ocurrió. Un grito fuerte resonó por el santuario, seguido por el sonido de alguien colapsando. Su madre había agarrado repentinamente su pecho y se había desplomado hacia adelante en su banco, su rostro contorsionado en aparente agonía. ¡Mi corazón!, gimió. «Algo está mal con mi corazón». La congregación estalló en murmullos preocupados. Alguien gritó que llamaran una ambulancia. Mi futuro suegro se veía genuinamente en pánico. Pero yo sabía. Dios me ayude. Sabía exactamente qué era esto. Mi prometido no dudó. Se alejó de mí, del altar, de nuestros votos, y corrió al lado de su madre. «Mamá, mamá, ¿qué está mal? Alguien llame al 911». Me quedé ahí en mi vestido de novia, sosteniendo mi ramo, viendo al hombre con quien se suponía que me casaría elegir a su madre por encima de mí en el momento más importante de nuestras vidas. El ministro se veía confundido. Los invitados se estaban levantando para tener una mejor vista, y mis padres me miraban con una mezcla de preocupación y mortificación. Este era el momento. El momento de la verdad para el que me había estado preparando inconscientemente durante 2 años de ser empujada a un lado, desestimada y relegada al segundo lugar. Caminé bajando del altar, mis tacones haciendo clic contra el suelo de mármol. El sonido parecía hacer eco en el caos. Me acerqué a mi prometido, que estaba arrodillado junto a su madre, sosteniendo su mano. «Elige», dije en voz baja, pero mi voz se escuchó en la acústica de la iglesia. Él me miró, confundido. «¿Qué?» «Elige ahora mismo», repetí, más fuerte esta vez. «Sé mi esposo o continúa siendo el eterno niñito de ella. Pero no puedes ser ambos». El episodio de su madre pareció intensificarse con mis palabras. Apretó su mano más fuerte, respirando pesadamente. «Te necesito», gimió. «No me dejes». Observé su rostro. Vi el momento exacto en que hizo su elección. Se quedó arrodillado junto a ella. «No puedo dejarla así», dijo. «Tienes que entender». Entendí perfectamente. Había entendido durante 2 años, pero había elegido ignorarlo. Había elegido esperar que las cosas cambiaran, que el matrimonio de alguna manera transformaría mágicamente nuestra dinámica. Puse mi ramo en el altar y me dirigí a nuestros invitados, mi voz firme a pesar de mis manos temblorosas. «Lamento que todos vinieron tan lejos para esto, pero no habrá boda hoy. Aparentemente, el novio ya está casado». Luego caminé de regreso por ese pasillo, sola, mi cola arrastrándose detrás de mí como un fantasma. Detrás de mí podía oír la explosión de susurros conmocionados, pero no me di la vuelta. Para la noche su madre se había recuperado completamente. Supe por mi prima que fue vista bailando en la recepción que celebraron de todos modos, sin la novia. Por supuesto. Una semana después, estaba sentada en mi apartamento con el mismo pijama que había usado durante 3 días seguidos, rodeada de regalos de boda que no podía soportar devolver y flores de condolencias que empezaban a marchitarse. La humillación era asfixiante. Cada vez que mi teléfono vibraba, me estremecía, esperando otro amigo bien intencionado preguntando si estaba bien. No estaba bien. Era una mujer de 28 años que había sido abandonada en el altar porque un hombre adulto no podía cortar las cuerdas del delantal de su madre. La historia probablemente estaba haciendo rondas en cada cena de la ciudad. Cuando el timbre sonó esa tarde de martes, casi no respondí. Pero los golpes persistentes sugerían que quienquiera que fuera, no se iba a ir. Abrí la puerta para encontrarlo a él. El tío de mi ex prometido. El único miembro de la familia que realmente había respetado. A los 47 años, se portaba con la confianza silenciosa que viene del éxito real, no del tipo heredado. Era quien había construido el negocio familiar desde cero, convirtiendo una pequeña empresa de construcción en una empresa multimillonaria. «Traje almuerzo», dijo simplemente, sosteniendo bolsas del lugar italiano del centro. «Imaginé que podrías no estar comiendo mucho». Probablemente me veía terrible. Cabello sin lavar, mejillas manchadas de lágrimas, usando pants que habían visto mejores días. Pero él no comentó. Solo pasó junto a mí hacia la cocina y comenzó a desempacar contenedores de pasta y ensalada, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. «No tienes que fingir que esta es una visita social», dije, desplomándome en una silla. «Si estás aquí para hacer control de daños para tu familia, estoy aquí porque lo que pasó estuvo mal», interrumpió, sin levantar la vista de los contenedores. «Y porque he visto a esa mujer manipular a mi sobrino toda su vida, y estoy cansado de fingir que es normal». Lo miré fijamente. En 2 años de reuniones familiares, nadie había jamás reconocido lo que todos podían ver claramente. Se sentó frente a mí, empujando un contenedor de pollo Alfredo en mi dirección. «Come, entonces hablaremos sobre lo que necesitas». «No necesito nada de tu familia», dije, pero mi estómago me traicionó rugiendo audiblemente. «Esto no es sobre la familia», respondió. «Esto es sobre asegurarme de que caigas de pie». Mientras picaba la pasta, la primera comida real que había tenido en días, él expuso soluciones prácticas con la eficiencia práctica de alguien acostumbrado a arreglar problemas. Un amigo abogado que podía manejar la devolución de los regalos y lidiar con contratos de proveedores. Un contacto de bienes raíces que podía ayudarme a encontrar un nuevo apartamento si quería empezar de nuevo en otro lugar. Una recomendación para un buen terapeuta. «¿Por qué estás haciendo esto?», pregunté. Estuvo callado por un largo momento, girando su vaso de agua en círculos lentos sobre la mesa. «Porque he estado casado durante 22 años con una mujer a la que no amo,
Y sé lo que es despertar cada día en la vida equivocada, dijo finalmente. Tienes 28 años. Tienes tiempo para construir algo real. Había algo en su voz. Una soledad que reconocí porque también la había estado sintiendo, incluso mientras estaba comprometida. La soledad de estar con alguien que realmente no te ve. Sigo pensando que debería haberlo sabido mejor, admití. Todas las señales estaban ahí. El amor a veces nos hace estúpidos, dijo con una ligera sonrisa. Pero la estupidez no es permanente. Lo que importa es lo que hagas después. Durante la siguiente hora, hablamos. Realmente hablamos. Él escuchó sin tratar de arreglarme o decirme que todo pasa por una razón. No minimizó lo que había pasado o sugirió que había esquivado una bala. Solo reconoció que dolía, y que el dolor era válido. Cuando se fue, sentí algo que no había experimentado en meses. Alivio. No felicidad, todavía no. Pero alivio. Como si alguien finalmente me hubiera dicho que estaba bien estar enojada por ser tratada mal. Miré alrededor de mi apartamento. Nuestro apartamento, técnicamente, ya que el nombre de mi ex todavía estaba en el contrato de arrendamiento. Mañana llamaría al abogado. Mañana comenzaría el proceso de desenredar mi vida de la suya. Pero esta noche, por primera vez en una semana, me iba a duchar y ponerme ropa limpia. Parecía algo pequeño, pero se sentía como el primer paso de regreso a mí misma. 6 meses después de la boda que nunca fue, finalmente empezaba a sentirme como yo misma otra vez. El abogado había valido cada centavo. Eficiente, discreto y completamente profesional sobre manejar el desastre de proveedores cancelados y regalos devueltos. Había encontrado un acogedor apartamento de una recámara al otro lado de la ciudad, lejos de todos los lugares que guardaban recuerdos de él. Las sesiones de terapia también estaban ayudando. La doctora Martínez había empezado a llamarla María después de que ella insistiera. Me ayudó a entender que lo que había experimentado no era solo una relación fallida, sino un patrón de manipulación emocional que había erosionado lentamente mi sentido de autoestima. Estás reconstruyendo tu identidad, me dijo durante nuestra última sesión. Eso lleva tiempo, pero estás haciendo un progreso notable. El nuevo trabajo en la firma de marketing del centro era exactamente lo que necesitaba. Lo suficientemente desafiante para mantener mi mente ocupada, con colegas que no sabían nada sobre mi drama personal. También era buena en eso, lo que se sintió como una revelación después de meses de que me hicieran sentir como si mis opiniones no importaran. Él había estado verificando regularmente, el tío de mi ex. Nunca intrusivamente, solo un mensaje cada pocas semanas preguntando cómo me estaba adaptando, si necesitaba algo. A veces recomendaba un libro que pensaba que me gustaría, o mencionaba un nuevo restaurante que valía la pena probar. Era el tipo de amistad que nunca había experimentado con un hombre. Completamente sin agenda, basada en respeto genuino y entendimiento mutuo. Habíamos empezado a encontrarnos para café ocasionalmente, usualmente los sábados por la tarde en un lugar tranquilo cerca del río. Él me contaba sobre los desafíos de dirigir su negocio, la satisfacción de construir algo de la nada. Yo compartía historias de mi nuevo trabajo, mis pequeñas victorias en redescubrir quién era fuera de esa relación sofocante. Te ves diferente, observó durante una de nuestras conversaciones, revolviendo azúcar en su expreso. Más fuerte. Me siento diferente, admití, como si finalmente tuviera permiso de ocupar espacio en mi propia vida. Él sonrió ante eso, el tipo de sonrisa que llegaba a los ojos. Así es exactamente como debería ser. Lo que más me impresionaba de nuestra amistad era cómo él escuchaba. Realmente escuchaba. Cuando hablaba sobre mis ideas para mejorar procesos en el trabajo, él no las desestimaba o sugería modificaciones. Hacía preguntas reflexivas. Desafiaba mis suposiciones de maneras que me hacían pensar más duro, mejor. Era intoxicante ser tratada como una igual intelectual por alguien que respetaba. Tu ex sobrino es un idiota, le había dicho una vez, haciéndolo reír. Un sonido genuino y sorprendido. Sí, bueno, la inteligencia no es hereditaria, había respondido. Tampoco la sabiduría, desafortunadamente. Él nunca hablaba mucho sobre su propio matrimonio, pero podía leer entre líneas. 22 años yendo a través de los movimientos, durmiendo en la misma cama que alguien que nunca lo había conocido realmente. Su esposa era perfectamente agradable, perfectamente apropiada. La había conocido en reuniones familiares, pero no había chispa ahí, ninguna conexión más profunda que círculos sociales compartidos y comodidad financiera. Me encontraba esperando nuestras conversaciones más de lo que probablemente debería. Él tenía esta manera de hacerme sentir vista, valorada, intelectualmente estimulada. Después de años de tener mis pensamientos desestimados o ignorados, era como descubrir que tenía una voz que alguien realmente quería escuchar. He estado pensando en lo que dijiste la semana pasada. Me dijo una tarde, sobre expandir las iniciativas ambientales de la empresa. Programé una reunión con algunos consultores el próximo mes. El hecho de que no solo había recordado mi sugerencia, sino que había actuado sobre ella, hizo que algo cálido se desplegara en mi pecho. Esto era como se veía la asociación. 2 personas construyendo algo juntas, respetando las contribuciones del otro. Estaba aprendiendo lo que significaba ser valorada por mi mente, no solo tolerada como un accesorio en la vida de alguien más. Y por primera vez en años, estaba emocionada sobre mi futuro. Un año después de mi abandono en el altar, estaba sentada frente a él en nuestra cafetería usual, cuando me di cuenta de que estaba en problemas. No el tipo de problema que arruina tu vida, el tipo que la cambia completamente. Él me estaba contando sobre un viaje de negocios a Seattle,
describiendo la energía e innovación de la ciudad, cuando hizo una pausa a mitad de oración, y me miró con una expresión que nunca había visto antes. Algo había cambiado en el aire entre nosotros. Un reconocimiento que ambos sentíamos, pero ninguno quería admitir. Probablemente debería irme a casa, dijo en voz baja, revisando su reloj, aunque solo habíamos estado ahí por 30 minutos. Pero no se movió para irse. Tampoco yo. Esto es complicado, susurré, vocalizando lo que ambos habíamos estado esquivando durante meses. Él asintió, pasándose la mano por el cabello canoso. Un gesto que había empezado a encontrar increíblemente atractivo, aunque había tratado de no notarlo. Muy complicado. La atracción se había estado construyendo lentamente, tan gradualmente que había logrado fingir que no estaba pasando. Pero sentada ahí, viéndolo luchar con los mismos sentimientos que yo había estado combatiendo, ya no podía negarlo. Esto no era solo amistad, era algo mucho más profundo e infinitamente más peligroso. Durante las siguientes semanas, nuestros encuentros para café se volvieron menos frecuentes. Cuando nos veíamos, había una tensión que hacía que la conversación casual fuera casi imposible. Ambos estábamos tratando de alejarnos de lo que fuera que estaba creciendo entre nosotros, pero la conexión que habíamos construido era demasiado fuerte para simplemente ignorar. Él comenzó terapia matrimonial con su esposa. Me dijo esto durante lo que sería nuestro último encuentro para café por varios meses. Se lo debo a ambas intentar, dijo, pero sus ojos se veían huecos. 22 años es mucho tiempo para tirar por la borda. Respeté su decisión aunque me rompiera el corazón de maneras para las que no estaba preparada. Él estaba haciéndolo honorable, tratando de salvar su matrimonio antes de reconocer sentimientos por otra mujer. Era exactamente lo que habría esperado de un hombre de su integridad. Creo que necesitamos algo de espacio, dijo, y estuve de acuerdo, aunque el pensamiento de perder su amistad se sintiera como perder una extremidad. Los siguientes meses fueron algunos de los más difíciles que había experimentado desde el incidente del altar. Me sumergí en el trabajo, tomé clases de cerámica, comencé a entrenar para un medio maratón, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Pero nada podía llenar el espacio que él había dejado en mi vida. Salí en citas un poco. Una colega me presentó con su hermano, un contador perfectamente agradable que me llevó a cenar e hizo conversación apropiada. Pero cada comparación que hacía era injusta para él. No era divertido de la misma manera. No desafiaba mis ideas con la misma curiosidad intelectual. No me hacía sentir como la persona más interesante de la habitación. Mi terapeuta me ayudó a trabajar la culpa que sentía por enamorarme de un hombre casado. Los sentimientos no son elecciones, me recordó María. Lo que importa es cómo actuamos sobre ellos. No había actuado. Tampoco él. Pero eso no hacía los sentimientos menos reales o menos dolorosos. Entonces, un martes lluvioso en noviembre, él me llamó. Su voz era diferente, cansada, pero también de alguna manera más ligera. ¿Podemos encontrarnos?, preguntó. Hay algo que necesito decirte. Nos encontramos en una cafetería diferente esta vez, una en el centro a la que nunca habíamos ido juntos. Se veía como si hubiera envejecido 5 años en los meses que habíamos estado separados. Me estoy divorciando, dijo sin preámbulos. Hemos estado en terapia durante meses, tratando de encontrar algo que valiera la pena salvar, y finalmente admitimos que no hay nada ahí. Nunca lo hubo realmente. Mi corazón empezó a acelerarse, pero mantuve mi expresión neutral. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviado, admitió. Triste por el tiempo que desperdiciamos, pero principalmente aliviado. Vamos a manejarlo amigablemente. Ella también está más feliz ahora que hemos dejado de fingir. Hablamos durante horas ese día, navegando cuidadosamente alrededor del elefante en la habitación. Nosotros. El divorcio tomaría tiempo, explicó. Ambos estaban comprometidos a hacerlo bien, dividiendo activos justamente, manteniendo dignidad durante el proceso. No quiero apurarme en nada, dijo cuando nos preparábamos para irnos. Pero tampoco puedo fingir más que eres solo una amiga. Tampoco yo podía. 18 meses después de mi abandono en el altar, él apareció en mi apartamento un domingo por la noche, con comida para llevar de mi restaurante tailandés favorito y una botella de vino que había mencionado que me gustaba meses antes. Los papeles del divorcio habían sido presentados esa semana. Sé que dijimos que esperaríamos, comenzó, poniendo la comida en el mostrador de mi cocina, pero necesito ser honesto contigo. Estoy enamorado de ti, completa, desesperadamente enamorado de ti. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como un puente que había tenido miedo de cruzar. También había estado enamorada de él, probablemente desde esos primeros meses de reconstruir mi vida, pero escucharlo decirlo primero hizo que todo fuera real, de una manera que era tanto aterrorizante como emocionante. Yo también te amo, susurré, y vi su rostro transformarse con alivio. El beso que siguió no era nada como los besos educados que había compartido con mi ex prometido. Esto era hambriento, desesperado, la culminación de meses de distancia cuidadosa y sentimientos suprimidos. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos respirando fuerte. ¿Estás segura de esto?, pregunté, mis manos aún aferradas a su camisa. Tu familia se va a volver loca, especialmente tu cuñada. Él se rió, un sonido sin humor. Que hablen. He pasado toda mi vida adulta haciendo lo que se esperaba, siendo el responsable que arregla los problemas de todos los demás. Por una vez, voy a elegir lo que me hace feliz. Acordamos mantener la relación privada hasta que su divorcio fuera finalizado. Se sintió como lo maduro y respetuoso que hacer.
aunque significara noches robadas en mi apartamento y programación cuidadosa para evitar ser vistos juntos en público. Esos meses secretos fueron algunos de los más felices de mi vida. Lejos del juicio de otros, podíamos ser nosotros mismos, dos personas que habían encontrado algo raro y precioso y estaban determinadas a protegerlo. Él llegaba a mi lugar después del trabajo con compras y cocinaba la cena mientras yo le contaba sobre mi día. Nos sentábamos en mi sofá leyendo libros diferentes, nuestras piernas entrelazadas, ocasionalmente compartiendo pasajes interesantes. Él me introdujo a la música jazz y whisky de Malta única. Yo lo enganché con podcasts de crímenes reales y lo convencí de intentar yoga. Nunca supe que una relación podía ser tan fácil, me dijo una noche mientras caminábamos por el sendero del río cerca de mi apartamento. Ya estaba oscuro, seguro del reconocimiento. ¿Fácil? Me reí. ¿Llamas a las citas secretas fácil? Llamo estar con alguien que realmente me gusta fácil, dijo, apretando mi mano. Alguien que se ríe de mis chistes y discute mis opiniones y me hace querer ser mejor de lo que soy. El contraste con mi relación anterior era marcado y doloroso. Con mi ex prometido, constantemente me sentía como si estuviera actuando, tratando de ser la versión de mí misma que ganaría la aprobación de él y su madre. Con él, podía ser completamente auténtica, ambiciosa, opinada, a veces gruñona después de largos días de trabajo. A él le encantaba todo eso. Hablamos sobre todo: libros, política, recuerdos de la infancia, sueños para el futuro. Él me contó sobre construir su empresa de la nada, la satisfacción de crear algo duradero. Yo compartí mis ideas sobre comenzar mi propia consultoría de marketing algún día, y en lugar de desestimar el plan, me ayudó a refinarlo. Tienes excelentes instintos, dijo después de revisar mi plan de negocios. Con el respaldo y conexiones correctas, podrías construir algo significativo. 3 meses en nuestra relación secreta. Su divorcio se volvió final. El acuerdo fue generoso pero justo. Su exesposa se quedó con la casa y la mitad de sus activos no comerciales. Ella parecía genuinamente aliviada de estar libre, ya haciendo planes para viajar y explorar intereses que había descuidado durante su matrimonio. ¿Y ahora qué? Pregunté la noche en que los papeles fueron firmados. Ahora dejamos de escondernos, dijo, atrayéndome hacia él. Quiero llevarte a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Quiero tomar tu mano en público. Quiero que todos sepan que estoy con la mujer más inteligente y hermosa que he conocido. Debería haber estado emocionada, y lo estaba. Pero también sabía que hacerlo público significaría enfrentar a su familia, y particularmente a mi exprometido y su madre. El pensamiento hizo que mi estómago se apretara con ansiedad. Van a decir cosas terribles sobre mí, dije. Sobre nosotros. Que hablen, respondió. Sabemos la verdad. Eso es todo lo que importa. 2 años después de mi no boda, su madre descubrió nuestra relación de la manera más dramática posible. Habíamos sido cuidadosos, muy cuidadosos, pero aparentemente no lo suficientemente cuidadosos. Estaba en su casa, el condominio en el centro que había comprado después del divorcio, cuando ella usó su llave de emergencia para entrar. Había estado preocupada, porque él no había devuelto sus llamadas por 2 días. Alegó. No importa que fuera un hombre de 47 años que no le debía a nadie un check-in diario. La mirada en su rostro cuando me vio saliendo de su habitación usando una de sus camisas valía la pena fotografiar. Ira pura y sin adulterar mezclada con el tipo de shock usualmente reservado para desastres naturales. Tú, siseó, apuntándome como si fuera algo que había encontrado en la suela de su zapato. Tú hiciste esto. Destruiste su matrimonio. Mi matrimonio había terminado mucho antes de conocerla, dijo él calmadamente, emergiendo de la cocina con café. No parecía sorprendido de ver a su cuñada en su sala, y agradecería si llamaras antes de venir, pero ella no le estaba escuchando. Me estaba mirando fijamente con la intensidad de alguien que finalmente había encontrado el objetivo para años de frustración acumulada. ¿Cuánto tiempo?, exigió. Eso no es de tu incumbencia, respondí, aceptando la taza de café de él. Mis manos estaban firmes, lo que me sorprendió. Me sentía notablemente calmada para alguien enfrentando mi peor pesadilla. Es de mi incumbencia cuando estás destruyendo a esta familia, gritó. Primero humillas a mi hijo en su propia boda y ahora robas a su tío. ¿Qué tipo de persona eres? El tipo que no abandona a alguien en el altar, dije en voz baja. El silencio que siguió era ensordecedor. Incluso ella parecía darse cuenta de que había ido demasiado lejos al mencionar la boda. Te quiero fuera de esta familia, dijo, su voz cayendo a un susurro venenoso. Mantente alejada de él. Mantente alejada de todos nosotros. No creo que esa sea tu decisión, dijo él, su brazo deslizándose alrededor de mi cintura. Esta es mi vida, no tuya para controlar. Al día siguiente, toda la familia sabía. Su teléfono no paraba de sonar, parientes llamando para expresar su shock, decepción, preocupación por su estado mental. Mi ex prometido le llamó personalmente, gritando sobre traición y lealtad familiar hasta que él colgó. Las acusaciones eran predecibles y crueles. Yo era una cazafortunas que lo había tenido como objetivo desde el principio. Una mujer manipuladora que había destruido una relación y ahora estaba destruyendo otra. Una oportunista sin vergüenza que había seducido a un divorciado en duelo. Están diciendo que planeé esto, le dije después de un mensaje de voz particularmente vicioso de la esposa de su sobrino, que he estado detrás de tu dinero desde el principio. ¿Te importa lo que piensen?, preguntó. Consideré la pregunta seriamente. 1 año atrás, la respuesta habría sido sí.
La antigua yo habría estado devastada por su desaprobación. Habría tratado de explicar y defender y justificar. Pero esa mujer había muerto en el altar 2 años atrás. No. Me di cuenta con sorpresa. Realmente no me importa. Las consecuencias sociales fueron rápidas y brutales. Perdimos amigos que no querían elegir bandos o que habían decidido que éramos los villanos en esta historia. Las invitaciones se secaron. Personas que habían sido cálidas y amistosas antes ahora evitaban el contacto visual en el supermercado. Pero algo interesante pasó en medio del escándalo. Otras personas que no había esperado, se acercaron con apoyo. Mi jefa en la firma de marketing me llevó a almorzar y compartió su propia historia de dejar un matrimonio infeliz por amor verdadero. Mi terapeuta me recordó que las opiniones de otras personas no eran hechos. Incluso algunos de sus asociados comerciales lo felicitaron privadamente por encontrar felicidad. Las personas que importan entienden, me dijo una noche mientras leíamos los últimos chismes circulando por sus círculos sociales. El resto nunca importó de todos modos. 3 semanas después del descubrimiento, nos hicimos públicos oficialmente, asistiendo juntos a una gala benéfica. Él me presentó como su pareja a todos los que conocimos, su mano nunca dejando la parte baja de mi espalda, su orgullo en nuestra relación evidente para cualquiera que prestara atención. Los susurros nos siguieron por toda la habitación, pero bailamos de todos modos. Y por primera vez en mi vida, entendí cómo se sentía estar con alguien que estaba orgulloso de reclamarme, que no le importaba lo que cualquier otra persona pensara mientras estuviéramos juntos. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó mientras nos balanceábamos al son de la versión de la orquesta de un estándar de jazz viejo. Ni uno solo, respondí, y lo decía completamente en serio. 2 años y 3 meses después del incidente del altar, tomamos la decisión que cambiaría todo. Nos íbamos a casar. La propuesta no fue tradicional. Habíamos estado discutiéndolo durante semanas como la sociedad que era. No hubo gestos dramáticos o anillos sorpresa. Solo 2 adultos decidiendo comprometerse legalmente con la vida que habían estado construyendo juntos. Quiero hacer esto bien, me dijo mientras nos sentábamos en la oficina de su abogado, discutiendo acuerdos prenupciales y planificación patrimonial. Te quiero protegida, sin importar lo que pase. El acuerdo prenupcial que propuso era diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado. En lugar de proteger sus activos de mí, me garantizaba una porción significativa de todo lo que había construido, 60% del negocio, propiedad de propiedades, carteras de inversión, una verdadera sociedad en todos los sentidos. Esto es una locura, dije, mirando fijamente los documentos. ¿Qué pasa si no funcionamos? Entonces aún estarás preparada de por vida. Respondió simplemente. Me ayudaste a recordar cómo se siente la felicidad. Eso vale más que el dinero. Pero el verdadero shock vino cuando anunció sus intenciones a la familia. No sobre el matrimonio. Habían sospechado que eso venía. Sobre los cambios que estaba planeando hacer. Durante años, había sido el cajero automático de la familia, subsidiando el estilo de vida de su sobrino, pagando por las compras extravagantes de su cuñada, cubriendo pagos de autos y vacaciones y emergencias tanto reales como imaginarias. La familia se había acostumbrado a su generosidad. Había llegado a verla como su derecho en lugar de su elección. Eso se detiene ahora, anunció durante una cena familiar a la que fuimos lo suficientemente tontos como para asistir. Mi prioridad es mi esposa y la familia que planeamos construir juntos. La explosión fue inmediata y feroz. ¿Cómo podía abandonar a la familia por alguna mujer que ya había demostrado ser destructiva? ¿Cómo podía ser tan egoísta después de todo lo que habían hecho por él? ¿Qué exactamente han hecho por mí?, preguntó calmadamente, cortando a través de la histeria. Porque desde donde estoy sentado, he sido yo el que ha estado haciendo todo el dar. Mi ex prometido fue el más vocal en su indignación. Ella te ha puesto en contra nuestra, acusó. Este no eres tú. Tienes razón, estuvo de acuerdo. Este no es quien era. Era un facilitador que confundía apoyo financiero con amor. Ya no haré eso más. La boda en sí fue elegante e íntima. 50 invitados que genuinamente celebraron nuestra felicidad en lugar de venir a mirar boquiabiertos el escándalo. Mis padres, que habían llegado a adorarlo, me llevaron por el pasillo juntos. Sus pocos miembros de familia restantes, que habían elegido nuestro lado sobre los dramáticos, se sentaron con sonrisas genuinas. Su exesposa incluso envió una hermosa tarjeta de felicitaciones, con una nota escrita a mano. Espero que ambos encuentren la felicidad que no pudimos darnos el uno al otro. La ceremonia fue todo lo que mi primer casi matrimonio no fue. Auténtica, significativa, centrada en nuestra relación real en lugar de la visión de alguien más. Cuando el ministro preguntó si alguien objetaba, ambos nos reímos, recordando la escena dramática de 2 años antes. Nadie se desmayó. Nadie interrumpió. Intercambiamos votos que habíamos escrito nosotros mismos, prometiendo sociedad, respeto y el tipo de amor que hace a ambas personas más fuertes. La recepción se llevó a cabo en un hotel boutique en el centro, decorado con flores que yo había elegido realmente. Mientras bailábamos nuestra canción, el mismo estándar de jazz que habíamos bailado en esa primera aparición pública, me maravillé de lo diferente que se sentía todo. Señora, susurró en mi oído, usando mi nuevo nombre por primera vez. Me gusta cómo suena eso, respondí, aunque tomaría tiempo acostumbrarme. Pero incluso en nuestra felicidad, sabíamos que los verdaderos desafíos apenas comenzaban. La familia había dejado claro que veían nuestro matrimonio como una traición, y los cambios financieros que él había anunciado los golpearían duramente. Durante años habían vivido más allá de sus medios, subsidiados por su generosidad.
Mi nueva suegra había sido particularmente venenosa, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo había manipulado a un hombre vulnerable durante su divorcio. La ironía no se me escapó. Ella que había manipulado a su propio hijo toda su vida, acusándome de manipulación por alentar la independencia. «Se acostumbrarán», dijo mi nuevo esposo optimistamente mientras empacábamos para nuestra luna de miel en Italia. «No, no lo harán», respondí. Y estaba bien con eso. Pero no importa, no necesitamos su aprobación para ser felices. La luna de miel fue una revelación. 2 semanas explorando la Toscana, comiendo comida increíble, haciendo el amor sin preocuparnos por quién pudiera vernos juntos. Por primera vez en años, ambos nos relajamos completamente. En nuestra última noche en Florencia, mientras nos sentábamos en la terraza de nuestro hotel con vista al río Arno, él sacó su teléfono y me mostró una serie de mensajes cada vez más desesperados de varios miembros de la familia. «Tu sobrino ha estado llamando sobre el pago de su auto», noté, desplazándome por los mensajes. «Él tiene trabajo», respondió mi esposo, sirviendo más vino. «Puede hacer sus propios pagos de auto. Y tu cuñada quiere que cubras la factura de su tarjeta de crédito. Ella tiene un esposo para eso». Era extraño verlo establecer límites que debería haber establecido décadas atrás. Pero mejor tarde que nunca, supongo. La verdadera prueba vendría cuando regresáramos a casa y la familia se diera cuenta de que no estaba fanfarroneando sobre cortar el apoyo financiero. Habían asumido que su matrimonio era solo una fase, que eventualmente entraría en razón y regresaría a ser su banco personal. Estaban a punto de aprender lo contrario. Mientras volábamos de regreso a los Estados Unidos, apreté su mano y me preparé para la guerra que venía. Porque venía. Podía sentirlo. La familia que había vivido de su generosidad no iba a aceptar su nueva realidad silenciosamente. Pero por primera vez en mi vida, me sentía lista para lo que fuera que pudieran lanzarnos. Ya no era la mujer rota que había sido abandonada en un altar. Era una esposa, una socia, y pronto sería propietaria de un negocio con poder real. Que vengan. 3 años después de mi humillación en el altar, caminé hacia la sede de construcciones como propietaria mayoritaria de una empresa multimillonaria. La ironía era deliciosa. La documentación legal había sido finalizada mientras estábamos en nuestra luna de miel. Como esposa de mi marido, ahora controlaba el 60% del negocio que había hecho rica a toda su familia. La misma familia que había pasado meses llamándome cazafortunas, estaba a punto de descubrir cómo era el poder real. Mi primera orden de negocios fue una auditoría completa de las finanzas de la empresa. Lo que encontré fue peor de lo que había sospechado. Años de nepotismo, salarios inflados para trabajos fantasma, y una falta impactante de supervisión profesional. Mi exprometido estaba oficialmente listado como gerente de desarrollo regional, con un salario de $95,000 por año. Su descripción de trabajo era vaga, sus responsabilidades poco claras, y según los registros de tiempo, rara vez trabajaba más de 20 horas a la semana. Su madre estaba en la nómina como consultora, ganando $60,000 anuales, por lo que parecía ser nada más que ocasionalmente asistir a cenas familiares donde se discutían negocios. Varios primos, cuñados y amigos de la familia habían tallado sus propios pequeños feudos dentro de la estructura de la empresa, obteniendo salarios generosos mientras contribuían con valor mínimo. «Esto tiene que parar», le dije a mi esposo mientras revisábamos los libros en nuestra oficina en casa. «Estamos dirigiendo un negocio, no una caridad». «Lo sé», suspiró, frotándose las sienes. «Lo he sabido durante años, pero era más fácil dejarlo pasar que lidiar con el drama familiar». «Bueno, el drama viene de todos modos», respondí, sacando el organigrama en el que había estado trabajando. «También podríamos merecérnoslo». La reunión de personal que convoqué para el lunes siguiente fue legendaria en la historia de la empresa. Cada empleado, real y ficticio, tenía que asistir obligatoriamente. La sala de conferencias estaba llena de personas que se habían acostumbrado a tratar a la empresa como su cajero automático personal. Me paré en la cabecera de la mesa en mi mejor traje, luciendo cada centímetro como la mujer de negocios en la que me había convertido. Junto a mí, mi esposo proporcionó apoyo silencioso, dejando claro que estábamos presentando un frente unido. Con efecto inmediato, esta empresa operará como un negocio profesional en lugar de un sistema de bienestar familiar, anuncié, distribuyendo paquetes de nuevas descripciones de trabajo y expectativas de rendimiento. La explosión de indignación fue inmediata y predecible. ¿Cómo me atrevía a entrar y destruir lo que habían construido? ¿Quién pensaba que era, de todos modos? «Soy la propietaria mayoritaria», respondí calmadamente a los gritos de cara roja de mi ex prometido. «Y estos cambios no son sugerencias. Las nuevas políticas eran simples pero revolucionarias para este negocio familiar. Los empleados trabajarían horas de tiempo completo, por salarios de tiempo completo. El rendimiento sería medido y revisado trimestralmente. Y las posiciones serían justificadas por necesidades comerciales reales. Cualquiera que no pudiera o no quisiera cumplir con estándares profesionales era bienvenido a buscar empleo en otro lugar». Mi exprometido duró exactamente 2 semanas bajo el nuevo régimen. Enfrentado con expectativas de trabajo reales y métricas de rendimiento, presentó su renuncia con una carta mordaz sobre cómo yo había corrompido a su tío y destruido el negocio familiar. El contrato de consultoría de su madre fue terminado inmediatamente. No había justificación comercial legítima para su posición, y su calificación principal parecía ser tener opiniones sobre cosas que no eran de su incumbencia. Durante los siguientes meses, redujimos la fuerza laboral en un 30%, eliminando redundancias y posiciones fantasma. Los empleados restantes,
Aquellos que realmente contribuían con valor recibieron aumentos significativos y mejores beneficios. Las ganancias de la empresa aumentaron un 40% en el primer trimestre después de la reestructuración. Has transformado este lugar, me dijo mi esposo mientras revisábamos los informes trimestrales. Debería haber hecho esto hace años. No estabas listo hace años, respondí. Y no tenías una socia que entendiera las operaciones comerciales. La respuesta de la familia a su nueva realidad financiera fue rápida y viciosa. Recibimos llamadas enojadas, cartas amenazantes y publicaciones en redes sociales llamándome todos los nombres del libro. Mi exprometido comenzó una campaña de susurros alegando que había robado su herencia y manipulado a su tío para abandonar sus responsabilidades familiares. Pero los números no mentían. La empresa era más rentable, más eficiente y más profesionalmente administrada de lo que jamás había sido. Nuestros empleados restantes estaban más felices y más productivos. Nuestros clientes estaban recibiendo mejor servicio. ¿Sin arrepentimientos?, preguntó mi esposo una noche mientras celebrábamos conseguir un contrato nuevo importante. Miré alrededor de nuestra hermosa casa. Pensé en el próspero negocio que estábamos construyendo juntos. Consideré la vida de propósito y sociedad que habíamos creado. Ni uno solo, respondí, levantando mi copa de vino en un brindis. Por cortar el peso muerto. Por nuevos comienzos, replicó, y brindamos por el futuro que estábamos construyendo, libre de la familia que nunca había merecido su generosidad. 4 años después de la boda que lo cambió todo, la mía que nunca pasó y la que realmente importó, las consecuencias de mis decisiones comerciales se estaban extendiendo por su familia como un tsunami. Mi ex prometido, ahora de 36 años, estaba trabajando en su primer trabajo real en más de una década. La empresa de software que lo contrató como asociado junior de marketing probablemente no sabía que habían empleado a un hombre que nunca había tenido que aparecer consistentemente en ningún lugar en su vida adulta. Según conocidos mutuos, estaba luchando con el concepto de una semana laboral de 40 horas, tener que pedir permiso para días de vacaciones, ser responsable de entregables y fechas límite. Las realidades básicas del empleo que la mayoría de las personas aprenden en sus 20 eran conceptos extraños para alguien que había navegado con dinero familiar toda su carrera. La situación de su madre era aún más dramática. Sin su ingreso de consultoría y los varios apoyos financieros que mi esposo había proporcionado a lo largo de los años, había sido forzada a vender su cara casa adosada y mudarse a un modesto apartamento al otro lado de la ciudad. Está trabajando en una tienda departamental, reportó mi esposo después de encontrarse con un amigo de la familia en el supermercado. Medio tiempo, en la sección de cosméticos. A los 62 años, estaba aprendiendo lo que millones de americanos siempre habían sabido, que sobrevivir requiere trabajo real, no solo manipular a las personas a tu alrededor para subsidiar tu estilo de vida. Las tarjetas de crédito que mi esposo había estado pagando silenciosamente durante años ahora eran su responsabilidad. El arrendamiento del auto de lujo que él había cubierto fue reemplazado por un sedán de 7 años. Las manicuras y pedicuras semanales y las visitas caras al salón eran lujos del pasado. Pero quizás el cambio más satisfactorio fue ver a mi ex prometido navegar el mundo sin la interferencia constante de su madre, principalmente porque ella estaba demasiado ocupada trabajando para microgestionar su vida. Había intentado salir en citas algunas veces, según la red de chismes familiares, pero aparentemente, las parejas potenciales estaban menos encantadas por un hombre de 36 años, que aún necesitaba la aprobación de su madre para decisiones importantes y nunca había aprendido habilidades básicas de vida adulta. Pidió permiso a su madre antes de ordenar la cena en una primera cita, me dijo una de mis ex damas de honor durante un encuentro casual en el mercado de agricultores. La mujer se fue antes del postre. Mientras tanto, mi esposo y yo estábamos prosperando de maneras que habrían sido imposibles bajo la dinámica familiar antigua. Sin el drenaje constante de apoyar parientes ingratos, habíamos podido expandir el negocio significativamente. Habíamos adquirido 2 empresas de construcción más pequeñas, abierto una oficina sucursal en el próximo estado, y diversificado en desarrollo de bienes raíces comerciales. Había demostrado tener excelentes instintos para oportunidades de inversión y estrategia comercial. Deberías considerar un MBA, sugirió mi esposo una noche mientras revisábamos propuestas para un proyecto mayor de desarrollo en el centro. Tienes talento natural, pero el entrenamiento formal te llevaría al siguiente nivel. Ya estaba inscrita en clases nocturnas en el programa ejecutivo de la universidad local. A los 31 años finalmente estaba persiguiendo la educación avanzada que había pospuesto por una relación que nunca había valorado mis ambiciones de todos modos. El contraste con mi vida anterior era marcado y a veces surrealista. 4 años atrás, había sido una mujer cuyas opiniones eran desestimadas, cuyos sueños eran considerados impracticables, cuyo valor era medido principalmente por qué tan bien acomodaba las necesidades de otras personas. Ahora estaba codirigiendo una empresa multimillonaria, cursando un título avanzado, y casada con un hombre que activamente alentaba mis ambiciones en lugar de meramente tolerarlas. Recibí una tarjeta navideña de tu sobrino. Le mencioné a mi esposo una noche de diciembre, mostrándole el saludo genérico de fiestas que había llegado a nuestro correo. Adentro, mi exprometido había escrito una nota breve. Espero que ambos estén bien. Las cosas van bien aquí. Trabajando duro y aprendiendo mucho. No había enojo en el mensaje. Ninguna amargura o culpa. Solo el reconocimiento simple de alguien que finalmente había sido forzado a crecer y quizás estaba descubriendo que la independencia, aunque desafiante, tenía sus propias recompensas. ¿Crees que aprendió algo?,
preguntó mi esposo, leyendo la nota. Creo que aprendió que su madre no puede resolver todos sus problemas, respondí. Si aprendió a resolverlos él mismo, aún está por verse. Nunca respondimos a la tarjeta, pero la guardé en el cajón de mi escritorio como un recordatorio de qué tan lejos habíamos llegado todos desde esa escena dramática en el altar 4 años antes. Algunas lecciones solo pueden aprenderse de la manera difícil. Algunas personas solo crecen cuando no tienen otra opción. Y a veces, lo mejor que puedes hacer por alguien es dejar de permitirles permanecer débiles. 5 años después de mi abandono en el altar, estaba de pie en mi oficina esquinera con vista a la ciudad, una mano en mi vientre creciente, la otra sosteniendo una revista de negocios que presentaba nuestra empresa en la portada. Firma de construcción regional. Se convierte en potencia estatal, decía el titular sobre una foto de mi esposo y yo en una ceremonia reciente de colocación de primera piedra. A los 32 años, embarazada de nuestro primer hijo, estaba viviendo una vida que no podría haber imaginado durante esos días oscuros después de mi desastre de boda. La mujer asustada y complaciente que había estado dispuesta a compartir a su esposo con su madre manipuladora se sentía como alguien que había conocido en otra vida. El teléfono en mi escritorio vibró con otra petición de entrevista. Desde el artículo de la revista, los periodistas habían estado fascinados con nuestra historia, particularmente el ángulo de cómo dramáticamente la empresa se había transformado bajo nueva gestión. Por supuesto, no tenían idea sobre el drama personal detrás del éxito comercial. Para ellos, yo era simplemente la joven esposa que había ayudado a modernizar el negocio familiar tradicional de su esposo. No sabían sobre el altar, el cortejo secreto, la explosión familiar, o la satisfacción de ver parientes con derechos aprender a mantenerse a sí mismos. Un golpe en la puerta de mi oficina interrumpió mis pensamientos. Mi asistente asomó la cabeza con una expresión divertida. «Hay alguien aquí para verla», dijo. «Dice que es familia. ¿Debería decirle que está ocupada?» A través de la partición de vidrio, pude verla, mi ex casi suegra, luciendo mayor y más desgastada de lo que recordaba. Su ropa cara había sido reemplazada por un conjunto simple de tienda departamental. Su cabello perfectamente mantenido mostraba raíces grises, y su rostro llevaba las líneas de alguien aprendiendo a vivir sin cojines financieros. «Deje que entre», dije, curiosa a pesar de mí misma. Entró a mi oficina sin nada de su antigua confianza imperiosa. La mujer que una vez había comandado cada habitación que entraba ahora parecía disminuida, incierta. «Lo has hecho bien para ti misma», dijo, mirando alrededor de las decoraciones de buen gusto y la vista de la ciudad. «Gracias», respondí neutralmente, no ofreciéndole una silla. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Quería disculparme», dijo. Las palabras claramente difíciles para ella hablar. «Por las cosas que dije sobre usted. Por la forma en que la traté». Esperé, sin decir nada. Estaba protegiendo lo que pensaba que era mío. Continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Mi hijo, mi familia, mi lugar en el mundo. No entendía que realmente estaba lastimando a todos, incluyéndolo a él. ¿Y ahora entiende?, pregunté. Asintió lentamente. Él está aprendiendo a ser independiente. Finalmente. Ha sido difícil para ambos, pero creo que podría ser bueno para él. Parece más confiado últimamente, más como un hombre real en lugar de su niñito, terminé. Sí. Me miró directamente por primera vez desde que entró. Tenías razón sobre el día de la boda, sobre hacerlo elegir. Manipulé esa situación y me he arrepentido cada día desde entonces. La disculpa fue inesperada pero no totalmente sorprendente. La desesperación tiene una forma de clarificar las perspectivas de las personas. ¿Cómo está él?, me encontré preguntando. Mejor de lo que esperaba, admitió. Recibió una promoción en el trabajo el mes pasado. Está saliendo con alguien, una mujer agradable que no acepta sus tonterías. Paga sus propias cuentas ahora. Toma sus propias decisiones. Se está convirtiendo en el hombre que debería haber dejado que fuera hace años. ¿Y usted? También estoy aprendiendo, dijo con una sonrisa arrepentida. Aprendiendo que el mundo no se acaba cuando no puedes controlar todo. Aprendiendo que trabajar para vivir no es lo peor que le puede pasar a una persona. Nos quedamos en silencio por un momento. Dos mujeres que habían estado en lados opuestos de una guerra que ninguna de nosotras realmente había querido luchar. No espero perdón, dijo finalmente. Solo quería que supiera que ahora entiendo por qué hizo lo que hizo. Y quería decirle que a pesar de todo, creo que mi cuñado está más feliz de lo que jamás lo he visto. Usted lo hace feliz de una manera que su primera esposa nunca hizo. Después de que se fue, me senté de nuevo y puse ambas manos en mi vientre, sintiendo al bebé patear. Este niño crecería en un hogar donde el amor no era condicional al control, donde los padres alentaban la independencia en lugar de la dependencia, donde se mantenían límites saludables con la familia extendida. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi esposo. ¿Cómo fue la cita? ¿Todo bien con el pequeño? Perfecto, escribí de vuelta. Ambos estamos prosperando. Y lo estábamos, contra todas las probabilidades, a pesar del drama familiar y el escándalo social, a pesar de ser abandonada en un altar y enamorarme de un hombre casado, a pesar de todas las razones por las que esto no debería haber funcionado, estábamos prosperando. A veces la mejor venganza realmente es vivir bien. 7 años después de la boda que nunca fue, estaba organizando una cena en nuestra casa recientemente renovada, mi hija de 2 años jugando a mis pies mientras mi esposo asaba bistecs en nuestra terraza.
Los invitados eran una mezcla de asociados comerciales, amigos genuinos y miembros de la familia que habían elegido la relación sobre el drama. Un grupo cuidadosamente curado de personas que genuinamente celebraban nuestro éxito en lugar de resentirlo. A los 34 años, poseía participación controladora en un imperio de construcción valorado en más de 50 millones de dólares. Había completado mi MBA con honores mientras manejaba tanto el embarazo como la expansión comercial. Más importante, había construido un matrimonio basado en respeto mutuo, sociedad genuina, y el tipo de amor que hace a ambas personas más fuertes en lugar de más pequeñas. Nuestra hija nunca sabría cómo era competir por la atención de un padre, o preguntarse si era valorada por sí misma en lugar de su conformidad. Ya estaba mostrando signos de la independencia y confianza que estábamos deliberadamente nutriendo. «Mami, arriba», exigió, levantando sus brazos con la autoridad imperiosa de alguien acostumbrada a ser escuchada y respetada. Mientras la levantaba, divisé una figura familiar a través de la ventana del frente. Mi exprometido, pasando con una mujer que no reconocí. Estaban tomados de la mano, conversando animadamente sobre algo que los hacía reír a ambos. A los 39 años, se veía más saludable de lo que jamás lo había visto. Confiado, relajado, genuinamente feliz. Según actualizaciones familiares, había sido promovido a gerente senior en su empresa, comprado su propia casa pequeña, y estaba comprometido con una enfermera que aparentemente no tenía paciencia para manipulación emocional o interferencia de suegras. Su madre había aprendido a respetar sus límites, parcialmente porque estaba demasiado ocupada con su propia vida para microgestionar la de él. Ella había descubierto realmente que la independencia, aunque inicialmente aterrorizante, tenía sus recompensas. A los 66 años, estaba trabajando como asociada de ventas en una boutique elegante, había hecho amigas con sus compañeras de trabajo, y estaba saliendo con un viudo que conoció en una clase de baile en el centro comunitario. La mujer que una vez necesitaba controlar cada detalle de la vida de su hijo había aprendido a construir la suya propia. Su ex esposa, la primera esposa de mi esposo, también había florecido de maneras inesperadas. Libre de un matrimonio sin amor, había vuelto a la escuela, se había convertido en fotógrafa de viajes, y estaba viviendo la vida artística que había abandonado por respetabilidad convencional. Intercambiábamos tarjetas navideñas ahora. Dos mujeres que habían encontrado felicidad después de escapar de situaciones que nunca habían encajado apropiadamente. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo resultó todo?, preguntó mi esposo esa noche, mientras limpiábamos después de la fiesta. Nuestra hija finalmente dormida arriba. Consideré la pregunta seriamente, como siempre hacía. 7 años atrás había sido una persona diferente. Más pequeña, más asustada, dispuesta a aceptar migajas de atención en lugar de exigir el amor que merecía. La mujer que había sido nunca habría tenido el coraje de construir esta vida, de tomar control de una empresa importante, de enfrentar presión familiar, de elegir felicidad sobre aprobación. Si alguien me hubiera dicho a los 28 que ser abandonada en el altar era lo mejor que me podía pasar, habría pensado que estaba loco, dije, cargando copas de vino en el lavavajillas. Pero me forzó a descubrir quién realmente era debajo de toda esa complacencia de personas. ¿Y quién eres?, preguntó, abrazándome desde atrás. Alguien que conoce su valor. Respondí sin dudarlo. Alguien que se rehúsa a conformarse con cualquier cosa menos que amor real. Alguien que aprendió que la persona correcta te elegirá cada vez, no solo cuando sea conveniente. A través de la ventana de nuestra cocina, podía ver las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. En algún lugar por ahí, mi exprometido probablemente estaba llamando a su prometida para contarle sobre su día, tomando decisiones sobre su futuro juntos, aprendiendo lo que significaba ser la mitad de una sociedad en lugar del niño administrado de alguien. Su madre probablemente se estaba preparando para dormir en su apartamento modesto, quizás esperando su cita del fin de semana, o planeando su próximo horario de trabajo, encontrando satisfacción en una vida que había construido a través de sus propios esfuerzos en lugar de manipulación. Y la exesposa del tío de él probablemente estaba editando fotos de su última asignación, viviendo la vida creativa que siempre había querido pero nunca había tenido el coraje de perseguir mientras estaba atrapada en expectativas. Todos habíamos sido liberados de patrones que nos habían mantenido pequeños y asustados. Algunos de nosotros habíamos elegido crecimiento, otros habían tenido crecimiento forzado sobre ellos. Pero todos habíamos aprendido que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien se supone que debes ser. Ven, dijo mi esposo tomando mi mano. Vamos a revisar a nuestra pequeña CEO antes de dormir. Mientras subíamos las escaleras juntos, reflexioné sobre cómo completamente mi vida se había transformado. La mujer asustada que había estado dispuesta a competir con una suegra por migajas de atención se había convertido en alguien que comandaba salas de juntas, tomaba decisiones multimillonarias y nunca dudaba de su derecho a ser escuchada. A veces lo mejor que te puede pasar es tener tu vida anterior completamente destruida. Es la única forma de descubrir qué tan fuerte realmente eres y cuánta felicidad mereces. De pie en la puerta del cuarto de mi hija, viéndola dormir pacíficamente en un hogar lleno de amor incondicional y respeto genuino, sabía que finalmente había conseguido el final de cuento de hadas que siempre había merecido. No el que había planeado originalmente, pero algo infinitamente mejor. Una vida construida sobre verdad en lugar de compromiso, sobre fuerza en lugar de sumisión, sobre la idea radical de que el amor debería hacerte más tú misma, no menos.
Mi hija crecería sabiendo que nunca tenía que conformarse, nunca tenía que competir por amor, nunca tenía que elegir entre ser ella misma y ser aceptada. Esa era la verdadera victoria. No el dinero o el éxito comercial o incluso la satisfacción personal de ver personas mimadas aprender a trabajar para vivir. La verdadera victoria fue romper un ciclo y asegurar que la próxima generación nunca aceptaría menos de lo que merecía. A veces, la mejor venganza realmente es vivir bien, pero más que eso, a veces es criar hijos que nunca necesitarán venganza, porque nunca se permitirán ser disminuidos en primer lugar.